Entonces, siéntese, encierre los ojos si quiere. O simplemente respira hondo por de verdad, como quien se permite detenerse, porque la pregunta que estoy a punto de hacerte no es fácil, y tal vez ni siquiera quieras responderla de inmediato. Pero aquí está, desde hace años, lista para surgir. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo ciertos momentos de tu vida parecían absurdamente inconexos, hasta que un acontecimiento específico hizo que todo encajara? Es como si estuvieras caminando en la oscuridad, tropezando con decisiones, relaciones, fracasos, hasta que, de repente, sucede algo, una pérdida, una separación, un sueño, un colapso. Y entonces, sin previo aviso, te das cuenta. Entonces, era eso todo el tiempo. Pero, ¿por qué necesitas el colapso para que se revele el sentido? ¿Por qué la claridad siempre viene después del dolor? He aquí lo que pocos se atreven a admitir. A la psique humana no está hecha para la felicidad inmediata. Está hecha para el enigma. Y es sobre ese enigma de lo que vamos a hablar hoy. No, has hecho clic en este video por casualidad. Algo en ti está pidiendo sentido, pero no un sentido racional, organizado en hojas de cálculo o consejos motivacionales. Está pidiendo el tipo de sentido que viene de lo más profundo, el tipo de sentido que, una vez revelado, lo cambia todo. Yo soy Freuden, y hoy no recibirás consejos. Recibirás espejos. Admira lo que llamas comportamiento, la ansiedad que se repite, el miedo al abandono, el sabotaje antes del éxito, el apego a quienes te destruyen. Nada de eso es casual. Son señales, son símbolos, vestigios de lo que tu mente ha intentado olvidar, pero que tu cuerpo insiste en recordar. Sientes que algo va mal, pero no sabes qué, y sigues viviendo, funcionando, trabajando, relacionándote, como si todo estuviera bien. Pero no lo es, porque dentro de ti hay un archivo oculto, una caja fuerte sellada, donde se guardan las experiencias que no pudiste soportar cuando ocurrieron, y por eso tuviste que reprimirlas. Reprimir significa eso, en sacar algo de la conciencia y empujarlo al sótano de la mente, esperando que allí muera, pero no muere. Lo que se reprime siempre vuelve, pero vuelve disfrazado. Vuelve como síntoma, como patrón, como sueño extraño, o como ese vacío que no puedes nombrar. Es como una canción que suena en lo más profundo de tu alma, pero no puedes escuchar claramente la letra. Solo sientes la melodía, melancólica, familiar, guiando tus pasos. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no voy a volver a hacer esto, la próxima vez será diferente? Y aún así, lo repites, y te culpas, y te cansas. Pero la repetición no es estupidez. Es el inconsciente intentando decirte algo que aún no has oído. Imagina un niño que ha sido ignorado, humillado, abandonado en momentos decisivos. Crece, pero su inconsciente permanece en esa infancia. Entonces, cada vez que alguien te rechaza, te critica o te abandona, no es el adulto que hay en ti el que reacciona. Es ese niño en la herida original palpita. El pasado se infiltra en el presente y actúas como si te estuvieran amenazando. De nuevo, por eso la intensidad, por eso la falta de control. Crees que estás reaccionando al presente, pero estás reviviendo el pasado. Esa es la trampa del retorno de lo reprimido y mora. Y aquí está el punto crucial. Nada cambia en la superficie si no desciendes hasta los cimientos de tu historia. No sirve de nada cambiar de ciudad, de trabajo o de pareja. El patrón te acompaña. Porque él es tú, o mejor dicho, él es la parte de ti que aún no ha sido mirada, comprendida, elaborada, a la parte no aceptada. La sombra, como la llaman, no es lo malo que hay en ti, es lo que te has visto obligado a ocultar para ser amado. Emociones intensas, deseos prohibidos, rabia, legítima, lágrimas tragadas. Todo eso se ha convertido en sombra y vive al acecho, esperando el momento adecuado para salir. Sale, dices, no sé qué me ha pasado. Yo lo sé, ha pasado que el inconsciente se ha escapado, y no sirve de nada intentar controlarlo con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es débil frente al deseo inconsciente. ¿Por qué? El deseo no. El deseo es un niño terco, obstinado, hambriento de plenitud. Y ese niño que hay en ti sigue esperando que alguien vuelva, que alguien pida perdón, que alguien diga, te vi, te quise, estuve contigo cuando más lo necesitabas. Pero quizá ese alguien nunca llegue. Y por eso sigues repitiendo inconscientemente el mismo guión, esperando un final diferente, pero ¿y si te dijera que la salida no es borrar el guión, sino leerlo por fin hasta el final, con valentía, con sinceridad
Y con dolor sí, porque no hay cura sin atravesar el dolor que se ha evitado. No hay libertad sin enfrentarse a la prisión que te has construido con ladrillos de miedo. ¿Y sabes por qué es tan difícil? Porque el yo, el ego, ha sido entrenado para mantener todo en orden, para funcionar, para complacer, para ser aceptado. Pero ese mismo ego, que protege, también reprime. Y reprime en nombre de la supervivencia. De niño, no podías lidiar con lo que sentías, así que tuviste que anestesiarte. Necesitaste cortar partes de ti mismo para encajar en el amor disponible. Pero ahora como adulto, estás pagando el precio de esa mutilación, Por eso sientes que te falta algo. Por eso tienes la sensación constante de inadecuación, de no pertenecer, de estar fuera de lugar incluso entre personas que te quieren. Estás intentando vivir con la mitad de ti mismo. Y tu inconsciente lo sabe. Grita por la integridad, grita por el retorno. ¿Y qué es ese retorno? Es el recuerdo. Es escuchar lo que fue silenciado. Es el sueño que insiste en mostrar escenas absurdas, pero llenas de significado simbólico. Porque todo sueño es una carta enviada por el inconsciente. Y cada acto fallido, cada olvido, cada desliz, es una rendija por la que lo reprimido intenta infiltrarse en la conciencia, pero nunca aprendiste a leer ese lenguaje. Nadie te enseñó a descifrar las señales de tu propia alma. Te enseñaron a funcionar, a obedecer, a adaptarte, pero no a escuchar lo que realmente sientes. Why? Por eso vives en ese estado de anestesia funcional. Parece que todo está bien, pero por dentro algo late, palpita, implora. Escuda, por favor, mírame. Hoy, tal vez, hayas dado ese primer paso, el de parar, el de no hacer nada, porque solo al no hacer nada, al suspender el automatismo, se puede escuchar. Escuchar lo que la mente lleva años intentando decir. Escuchar lo que gritan los síntomas cuando faltan las palabras. Escuchar lo que susurran los sueños mientras duermes. A lo que vendrá después no será cómodo, pero será verdadero. Y la verdad tiene un extraño poder, reorganiza el caos. Cuando algo reprimido sale a la luz con claridad, los síntomas se disuelven, los patrones se deshacen, la vida retoma su flujo, no porque lo hayas resuelto, sino porque lo has entendido. Y lo que se entiende, deja de necesitar repetirse en estas. Aquí, eso lo dice todo. Porque pocas personas tienen el valor de continuar, de profundizar más. La mayoría huye, racionaliza, se desvía. Pero tú no, tú has elegido permanecer en esta sesión. Y yo lo respeto, porque ahora vamos a empezar a abrir la caja fuerte. ¿Recuerdas la sensación de que todo encaja después de un colapso? Ese encaje no es magia, es memoria. Memoria que regresa cuando el ego se desintegra por un instante. Cuando la defensa falla, el inconsciente emerge y saca a la luz lo que estaba oculto. Es en esos momentos límite, cuando el guión oculto de tu vida comienza a revelarse. Y entonces te das cuenta de que nada fue tan aleatorio. Piénsalo conmigo. ¿Por qué elegiste exactamente a las personas? ¿Qué elegiste para amar? ¿Por qué siempre terminas en el mismo tipo de relación? ¿Por qué sientes una mezcla de miedo y fascinación por quienes te rechazan? Te lo digo porque estás tratando de repetir una escena mal resuelta. Estás tratando, inconscientemente, de recrear el trauma para, esta vez, cambiar el final. El problema es que el trauma no es un acontecimiento, es una congelación. Algo sucedió, una ausencia, una violencia, un abandono, y no pudiste procesarlo. Entonces, te detuviste allí. Una parte de ti quedó atrapada en esa edad, en ese momento, en ese impacto. Y ahora, de adulto, vives en busca de cerrar el ciclo. Pero no sabes que estás eligiendo a los mismos personajes una y otra vez, esperando que, esta vez, te amen de la manera correcta. Solo que no lo harán, porque no son tus padres. Y porque nadie puede llenar el vacío original. Nadie puede dar lo que se perdió en el momento exacto en que era vital. Por eso la cura no viene del otro fin del duelo de la infancia idealizada, del duelo del amor perfecto que nunca llegó. Y ese duelo, duelan porque en él, admites, me hicieron daño, me descuidaron, me moldearon dolores que no elegí. Y aún más, repetí esos dolores en mí y en los demás. Esa es la parte más difícil. Aceptar que tú también has herido, que también has abandonado, que también te has traicionado a ti mismo. Porque, en el fondo, lo que más temes es darte cuenta de que te has convertido en lo que juraste nunca ser, que llevas dentro rasgos de aquellos que te hicieron daño, y que actúas como ellos no por maldad, sino por repetición. Pero aquí está la paradoja liberadora, es precisamente al reconocer esto,
que te liberas. Porque lo que es inconsciente te controla, pero lo que se vuelve consciente te transforma. Cuando ves, de verdad, al niño herido que hay en ti, algo cambia. Deja de exigir que el mundo lo salve. Y empiezas por fin a cuidarlo. Aquí es donde entra en juego el papel de los sueños, porque los sueños son el escenario donde el inconsciente representa sus verdades más profundas. Son películas dirigidas por tu deseo reprimido, y en ellas, todo es símbolo. El fuego, no, y solo fuego. El ascensor que se precipita, no es solo un ascensor. La persona que te persigue no es solo una amenaza, eres ti mismo, tratando de alcanzarte. ¿Quieres ver un ejemplo? Imagina a alguien que sueña repetidamente que está desnudo en público. Sentimiento de vergüenza, exposición, vulnerabilidad. Este sueño no habla de un deseo sexual reprimido, como sugieren los clichés. Revela un miedo más profundo, el miedo a ser visto tal y como eres. Que, si se caen las máscaras, nadie te aceptará. Es el superyo en acción, esa instancia crítica y moral que dice, si descubren quién eres, te rechazarán. ¿Y por qué es tan cruel el superyo? Pork. Se formó en la infancia, a partir de las exigencias de los padres, la escuela, la religión, y esas exigencias internales se convierten en voces dentro de ti, voces que juzgan, que castigan, que exigen perfección. El problema es que confundes esas voces con tu verdad. Pero no lo son. Son solo y el eco no piensan, repiten por eso tanta gente vive en guerra consigo misma. El id desea, grita, quiere placer. El superyo reprime, prohíbe, moraliza. Y el ego, pobre ego, intenta conciliar estas fuerzas mientras lidia con la realidad. Es una trinchera. Y cuando el conflicto es insoportable, aparecen los síntomas en crisis de ansiedad, depresión, ataques de pánico, bloqueo creativo, en todas. Estas son formas en que el inconsciente dice, algo aquí dentro es insostenible. ¿Y qué haces? Tomas un medicamento, corres ante, distraes, intentas silenciar el síntoma. Pero silenciar el síntoma es como apagar la alarma de incendios, mientras la casa sigue en llamas. El síntoma no es el problema, es el mensaje. Pero te han enseñado a rechazar los síntomas, a ver el dolor como una debilidad, a fingir que todo va bien. Y así, vives en un teatro, interpretando el papel que crees que los demás esperan de ti. Pero ese papel cansa, ese personaje enferma, porque no hay nada más agotador que fingir ser alguien todo el tiempo. Y aquí, volvemos al principio. ¿Qué pasa cuando te detienes? Cuando no reaccionas, no respondes, no cumples con las expectativas de los demás. El mundo entra en crisis, porque estaba acostumbrado a controlarte por tus reacciones. Pero cuando te callas, cuando no haces nada, rompes el ciclo, y en ese silencio, todo comienza a reorganizarse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque te saliste del guión, y salirse del guión es aterrador, porque significa entrar en territorio desconocido. Significa vivir ya no por lo que esperan de ti, sino por lo que realmente sientes, deseas, necesitas. Y eso es libertad, pero también es soledad, porque muchos se alejarán cuando dejes de ser funcional. Pero presta atención, quien se aleja cuando te vuelves auténtico. Nunca estuvo realmente contigo, así que, repito, no juegas nada, no reacciones, solo observa. Observa cómo se reorganiza el mundo cuando dejas de ser el salvador, el complaciente. La víctima no observa a quien se acerca de verdad. Observa lo que surge del silencio, porque es en el silencio donde el inconsciente habla más alto. Todavía estás aquí. Para mí, eso es revelador. Dice que ya no estás huyendo de ti mismo, que has aceptado la invitación más difícil de todas, a la de mirar hacia adentro, sin garantías de comodidad, porque el verdadero encuentro con el alma no ocurre en discursos inspiradores, ocurre en el espejo, y el espejo de la psicoanálisis no perdona, lo muestra todo, incluso aquello que has pasado toda la vida intentando ocultar. Déjame decirte algo, a nadie entra en análisis porque es feliz. Las personas buscan a alguien que las escuche cuando los disfraces ya no funcionan, cuando el dolor rompe la coraza, cuando el mundo exterior ya no puede contener el caos interno. Y es en ese preciso momento cuando nace la posibilidad de la cura. No porque el análisis resuelva los problemas, sino porque devuelve el sentido a lo que parecía absurdo. Empiezas a darte cuenta de que no estabas enfermo. Estabas dividido, aunque no eras débil, sino reprimido. Que no estabas a la deriva, sino conducido por fuerzas que desconocías. Y en ese momento,
el sufrimiento deja de ser un enemigo. Se convierte en una guía, porque todo síntoma es una carta cifrada ni todo patrón repetitivo es un intento de respuesta. ¿Quieres verlo? Piensa en esa relación que te destruyó pero de la que no podías salir. No era solo apego, era repetición. Quizás esa persona te trataba como te trataron tus padres, quizás activaba exactamente la herida de no ser suficiente, de no ser visto. Y al intentar que esa persona te amara, en realidad estabas intentando cambiar el final de una historia antigua, solo que con el personaje equivocado, y por eso fracasas. Porque el inconsciente no busca el amor, busca reconocimiento. Pascasir, visto en su dolor original, y mientras no mires ese dolor con tus propios ojos, seguirás intentando que el otro lo reconozca. Zen, sin fin aquí entra el papel del analista. O, en este caso, mi voz en esta sesión. No estoy aquí para darte respuestas preparadas. Estoy aquí para enseñarte a hacer la pregunta correcta. Porque el inconsciente no responde al por qué, responde al para qué. ¿Para qué repites eso? ¿Para qué sirve esa angustia? ¿Por qué te mantienes en ese lugar de escasez? La respuesta nunca viene de la lógica, viene de la memoria. Y la memoria del inconsciente no es cronológica, es emocional. Es decir, hoy, a los 30, 40, 50 ecos, puedes estar reaccionando a algo que viviste a los 5 en una mirada de desprecio, una ausencia prolongada, una frase que te cortó como una navaja. Eres difícil, molestaos, solo das problemas. Y esas frases se convirtieron en verdades internas. Y esas verdades moldearon tus elecciones. Empezaste a evitar los conflictos, a complacer, a ceder, no porque fueras generoso, sino porque tenías miedo de ser rechazado de nuevo, porque aprendiste que el amor y el dolor van de la mano, que para ser aceptado era necesario anularse. Y entonces el adulto en el que te convertiste empezó a confundir el amor con el esfuerzo, con lucha, con dolor, porque era lo que conocías. Y lo que es conocido, para el inconsciente, es sinónimo de seguridad. Aunque duela, por eso sigues volviendo a los lugares que te hacen daño. Por eso tu zona de confort es incómoda, porque ahí está el lenguaje que tu inconsciente ha aprendido a escuchar. Is familiar. Y lo que es familiar se convierte en hogar. Aunque sea una prisión, a la buena noticia es que esto puede cambiar, pero no con promesas, no con afirmaciones positivas frente al espejo. Cambia con conciencia. Cambia cuando logras mirar al niño herido que vive en ti y decirle, sé lo que te hice, veo tu dolor. Y ahora, yo te cuido. Esa es la verdadera autoayuda, ayudarse a recordar. Porque solo quien recuerda puede integrar. Y solo quien integra puede transformar. Pero hay algo que debes saber. El proceso de recordar es arduo. Porque el inconsciente no entrega sus secretos de forma directa. Habla por metáforas, por desplazamientos, por sueños y síntomas. Y se necesita sensibilidad para escuchar ese idioma. Por eso quiero contarte algo sobre los sueños. Muchos creen que soñar es solo una reorganización caótica de los recuerdos del día. Pero no. El sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Toma un deseo inaceptable y lo escenifica detrás de símbolos. Es como una obra de teatro censurada, donde los personajes usan máscaras. Por ejemplo, sueñas que estás perdido en un bosque, pero tal vez ese bosque es la representación del caos interno. Quizás lo perdido no es geográfico, sino afectivo. O sueñas con un tren descontrolado, y ese tren es tu vida, que se dirige hacia un destino que no has elegido. Osukyu. Alguien muere y se despierta en pánico. Pero tal vez esa muerte solo represente una parte de usted que necesita dejar atrás. Nada es literal en los sueños. Todo es psíquico. Y al interpretar sus sueños, comienza a interpretarse a sí mismo, a conocerse no por la superficie, sino por la raíz. Y la raíz de su dolor se encuentra, casi siempre, en la infancia, porque es ahí donde todo comienza. No como un cliché, sino como una estructura. El niño es puro deseo, pero también pura dependencia. Necesita ser amado para sobrevivir, y por eso está dispuesto a renunciar a partes de sí mismo para mantener ese amor. Renuncia a la ira, a la espontaneidad, a la sexualidad, a la voz, y todo eso va siendo empujado hacia el inconsciente. Pero esas partes no mueren, quedan al acecho, esperando una oportunidad para volver y vuelven. En los momentos más inoportunos, en los celos descontrolados, en la ira desproporcionada, en la procrastinación crónica, en los comportamientos autodestructivos que juras no entender ya. Pero ahora, tal vez, empieces a entender. No se trata de arreglarte a ti mismo,
Se trata de reunirte, de dejar de vivir como un fragmento para convertirte en un todo. YLA Integrated. Solo es posible cuando dejas de luchar contra tus sombras y empiezas a dialogar con ellas. Cuando entiendes que no hay partes de ti que no sean dignas de amor, ni siquiera aquellas que escondes. Y eso, amigo mío, es lo que más asusta, porque nos han enseñado a buscar la luz, la bondad, la perfección. Pero la cura está en la sombra. Está en el error, en el fracaso, en el dolor. Está donde caíste y no quisiste volver a mirar. Y por eso, cuando dejas de huir y permaneces en silencio, todo encaja no porque hayas descubierto la solución, sino porque has aceptado escuchar. Laprigan, estás atravesando el túnel. Ya no es posible fingir que no lo has visto, porque algo en ti, tal vez por primera vez, está siendo tocado en lo más profundo. Y cuando eso sucede, cuando se rompe el velo, ninguna mentira sobre ti mismo puede sobrevivir. Este es el momento más peligroso del análisis, y también el más sagrado, porque ahora lo sabes. Y quién sabe, aunque quieras, ya no puedes volver a ser ciego. Entonces, llega la gran pregunta: ¿qué hacer con esta nueva visión? ¿Qué hacer con la conciencia de que gran parte de lo que has vivido y sigues viviendo es la repetition de un guión que no has escrito, pero que has seguido como si fuera tuyo? Lo primero que hay que hacer es nada. Así es, no corras a cambiar, a actuar, a arreglar. Solo permanece, porque este es el momento en que el ego, acostumbrado a controlar, pierde su trono. Y ahí es donde el ser puede empezar a nacer. Verás, durante toda tu vida, has intentado salvarte con esfuerzo. Has intentado controlar lo incontrolable. Has intentado ser mejor, superarte, estar a la altura. Pero la verdadera transformación comienza cuando reconoces que ciertos dolores no se resuelven, se escuchan, que ciertas carencias no se llenan, se honran. Piensa en esa sensación constante de no pertenecer, esa que te acompaña desde la infancia, incluso cuando estás rodeado de gente. Esa sensación no es imaginación, es el rasgo de un alma que nunca ha podido habitar plenamente el cuerpo, porque desde muy temprano tuviste que salir de ti mismo para sobrevivir. Tuviste que adaptarte, esconderte, amoldarte al deseo del otro. Y ahora, de adulto, sientes que siempre falta algo, que algo esencial se ha quedado atrás. Y así es. Fuiste tú. Fue tu esencia. Y por eso la vida, por mucho que avance, siempre parece incompleta. Pero, ¿y si te dijera que ese vacío que sientes no es un defecto? Que, en realidad, es el espacio que ha dejado todo lo que aún necesitas integrar. No es el agujero de lo que falta, sino el útero de lo que está por nacer. El análisis es ese parto, un doloroso nacimiento del yo real, un proceso en el que vas perdiendo capas, en etiquetas, en máscaras, en funciones, y cuando todo eso cae, ¿qué queda? Silencio. Y al principio, ese silencio parece aterrador. Parece la muerte, pero es vida, porque es en el silencio donde empiezas a escuchar a ti mismo. A muchos llegan aquí queriendo conocerse a sí mismos, pero el autoconocimiento no consiste en descubrir cuál es tu tipo psicológico, tu signo, tu perfil de comportamiento. El autoconocimiento real es brutal. Te dice, ¿eso que llamas yo es en realidad una construcción, una defensa, una ficción necesaria para soportar el dolor de no ser amado como necesitabas? Y cuando aceptas esto, algo dentro de ti se rompe. Pero, curiosamente, no se rompe para destruirte. Se rompe para liberarte. Dejas de exigir al mundo lo que solo tú puedes darte. Dejas de culpar al pasado, a tus padres, a los demás. No porque ellos no tengan responsabilidad, sino porque entiendes que ahora hay una nueva opción posible. Seguir viviendo en función de la herida, o empezar a vivir en nombre de la curación. ¿Y qué es vivir en nombre de la curación? Es empezar a decir no, donde antes decías sí, por miedo. Es elegirte a ti mismo, aunque eso signifique decepcionar a los demás. Es mirar tu propia historia con compasión, no con vergüenza. Es acoger la ira, la tristeza, el deseo, sin juzgarte, y es, en definitiva, ser íntegro. Pero cuidado, el mundo no está preparado para tu integridad. El mundo valora la máscara, no el rostro, el personaje, no la verdad. Y por eso, cuanto más te conviertes en ti mismo, más se alejarán algunos. Y eso no es un fracaso. Es señal de que estás cambiando de frecuencia, de que estás dejando de ser funcional para convertirte en auténtico.
Ya no estás aquí para complacer. Estás aquí para existir, y existir, para quien siempre ha vivido, en función de los demás. Es un acto revolucionario. Por eso, el camino del análisis no es popular. No promete felicidad rápida, no ofrece atajos. Dice, ven, pero ven dispuesto a perder todo lo que crees que eres, para encontrar quién eras realmente, antes de olvidarlo, y ese encuentro transforma para siempre. Empiezas a ver al otro de otra manera. Dejas de exigir la perfección de Jas de Colper. Dejas de proyectar, porque entiendes que lo que te irrita del otro es lo que aún no has visto en ti mismo. Entiendes que los celos dicen más de tu inseguridad que de la actitud del otro. La ira habla de tu impotencia, que el orgullo esconde miedo, que la carencia es solo la superficie de una soledad más antigua. Vuelves más lúcido, más amable, más selectivo, más libre. Paradójicamente, cuanto más te conviertes en ti mismo, más te conectas con el mundo. Porque la autenticidad crea vínculos reales, y los vínculos reales son raros, porque exigen presencia. Vulnerabilidad. Pero ya has empezado. Ya has cruzado el punto de no retorno. Y ahora, aunque tropieces, y tropezarás, nunca volverás a ser el mismo. Porque lo que se ha visto, ya no se puede desver. Y en ese punto, el silencio se convierte en un aliado. No tienes que explicar tu cambio. No tienes que convencer a nadie. Solo tienes que continuar. Con firmeza, con sinceridad, escuchando. Porque, como te dije al principio, a veces, no hacer nada es el paso más transformador que existe. Has llegado hasta aquí. Y tal vez, al contrario de lo que imaginabas, ya no estés tan desesperado por respuesta. Algo dentro de ti parece haberse relajado. Como si finalmente aceptaras que ciertas preguntas no tienen una respuesta inmediata. Y que está bien, porque a veces, lo que cura, no is intended, es permitir que la verdad llegue despacio, al ritmo del cuerpo, al ritmo del alma, y la verdad, cuando llega, no grita, susurra, no invade, insinúa, no exige, ofrece, y todo lo que tienes que hacer es estar presente. Este es el punto en el que muchos retroceden, porque el presente duele. El ahora, despojado de distracciones, es insoportable para quien ha pasado la vida anestesiado, porque cuando el ruido cesa, lo que emerge es lo que siempre ha estado ahí, el grito del niño que no ha sido escuchado, el cansancio del adulto funcional, la nostalgia de un hogar interior que nunca ha sido habitado. Pero ahora tienes un camino, ya no es un camino impuesto, sino el tuyo. Y ese camino comienza con un simple gesto: dejar caer las defensas, dejar caer las justificaciones, dejar caer la imagen que construiste para ser aceptado, y que quedas tú, desnudo, real, humano. Y ahí es donde ocurre la magia. Porque cuando dejas de luchar por ser amado y empiezas a amarte tal y como eres, te vuelves libre para equivocarte, libre para desear, libre para decir no, libre para ser imperfecto. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Cuanto más te aceptas, más curas a los que te rodean. Porque tu presencia deja de ser una actuación y se convierte en una invitación, un espejo. Las personas comienzan a bajar sus propias máscaras ante ti, empiezan a permitirse sentir, empiezan a confesar verdades que nunca se atrevieron a decir, porque tu silencio se convierte en un útero, un espacio seguro donde el otro también puede nacer. Y todo esto empezó cuando te detuviste, cuando no hiciste nada. Mira la paradoja. Pasaste la vida intentando ser alguien, y solo cuando dejaste de intentarlo, te convertiste en alguien. Así es con todos, porque el ser no es una construcción, es recuerdo de quién eras antes del dolor, antes del trauma, antes de la adaptación. Y cuando accedes a ese lugar, vuelves a casa, no a una casa externa, sino a la que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser habitada. Tal vez entiendas el título de este video: no hagas nada, y verás cómo todo encaja, porque no hacer nada, en este contexto, es un acto radical de presencia, un grito silencioso que dice: basta de huir, estoy aquí, con to do lo que soy, con todo lo que duele, con todo lo que late. Y cuando ese grito resuena dentro de ti, el inconsciente, que llevaba décadas esperando ese momento, responden, y entonces, sí, en todo empieza a encajar. Entiendes por qué elegiste esa profesión, por qué repetiste esa relación, por qué te saboteas siempre, que estás a punto de conseguir algo, por qué sientes ese vacío, que ningún éxito puede llenar. En todo cobra sentido, no porque el dolor desaparezca, sino porque dejas de luchar contra él y empiezas a escucharlo
a respetarlo, a reconciliarte con tu propia historia. Eso es lo que significa ser adulto en psicoanálisis, a dejar de vivir como víctima del pasado y convertirse en autor del presente. Y eso requiere valor, porque ser autor de tu propia vida implica reconocer que ya no puedes culpar a los demás, que el amor que buscabas fuera. Ahora depende de cuánto estás dispuesto a amarte a ti mismo, con todos tus defectos. Implica mirar tus deseos sin vergüenza, en tu ira, sin culpa, en tu sexualidad, sin moralismo, en tu tristeza sin prisa, y decir, sí, eso también soy yo. En este momento, tal vez estés sintiendo algo extraño, como si estuvieras cansado, pero en paz, como si una parte de ti dijera, por fin, es tu alma reconociendo que algo se ha movido, aunque algo se ha visto. Algo, aunque sea sutil, ya no es como antes. Este es el comienzo del fin de la repetición, no porque todo vaya a ser diferente mañana, sino porque tú serás diferente con el mismo mañana, Ann. Y eso lo cambia todo, Ann, porque la vida seguirá poniéndote a prueba, seguirá provocándote, seguirá trayéndote personas, situaciones, pérdidas, pero ahora tienes otro lugar interno desde donde responder, Ann, ya no desde la herida, sino desde la integridad, y eso, amigo mío, es lo que llamamos libertad. Por eso, si pudiera dejarte con una última imagen, sería esta. Imagina tu psique como un río. Durante años, ha corrido entre piedras, desviándose, contorsionándose, evitando colisiones. Pero ahora, has quitado una piedra, solo una. Ha cambiado el curso del agua, quizás de forma imperceptible. Pero ha cambiado, Ann. Y como todo río, el tuyo también sabe a dónde ir. Sabe volver a la fuente. Sabe reencontrar el mar, solo. Tienes que permitirlo. Hasta que, un día, sin esfuerzo, mires atrás y digas, ahora sí, todo encaja, porque la cura nunca llega como un rayo. Llega como un recuerdo. Y ahora, ¿te has acordado, Ann? Si esta sesión te ha llegado, compártela en los comentarios. Tu verdad sea la clave que alguien necesita para encontrarse también. Y si quieres continuar este viaje de autoconocimiento, suscríbete al canal. Aquí, el análisis continúa. Recuerda, no estás roto. Te estás revelando, Ann. Hasta la próxima. Sí.